Somos Radio Frecuencia USIL. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Radio Frecuencia USIL. Mi nombre es Lady Fernández y en el programa del día de hoy hablaremos sobre errores al emprender. Hemos iniciado un nuevo año y con esto una nueva temporada en el programa, y qué mejor que iniciar analizando aquellos errores que hemos cometido en nuestros emprendimientos el año anterior para evitar cometerlos este nuevo año y así poder triunfar juntos. Uno de los errores que cometen muchos emprendimientos es no tener presencia en el área digital. Como lo hemos visto con el tema de la pandemia, muchos de los negocios han tenido que cerrar sus tiendas físicas, sus negocios de manera presencial para inmiscuirse un poco en el área digital. Y eso ha sido un proceso un poco tedioso porque mucha gente no tenía experiencia en el ámbito. Y con esto no significa que tengas que dejar de lado la presencialidad, sobre todo porque a veces no sabemos de qué lado puede inclinarse la balanza. Lo ideal es que tengas, sí, tu emprendimiento de manera física, pero también estés incursionando en el área digital. Sobre todo ahora que el mundo está como está debido a la pandemia. Obviamente nosotros nos hemos visto un poquito a cambiar nuestro estilo de vida, a hacer compras de una manera diferente y todo lo demás. Entonces sería ideal que si tú eres un emprendedor, inicies a incursionar en esta área. Puedes empezar por las redes sociales. Las redes sociales han sido una fuente súper importante con muchos negocios y muchos negocios han crecido en esta área. Más adelante, cuando la situación tal vez mejore un poco, muchos de esos negocios también van a incursionar en el área presencial, porque como lo dije hace un momento, no sabemos en qué momento vamos a estar de qué lado. Entonces, si eres un emprendedor, empieza en el área digital también. Un segundo punto y un error que es muy conocido es ser demasiado optimistas, o mejor dicho, tener exceso de optimismo. Y yo soy una de las personas que cree que siempre hay que ser positivos, que hay que ser muy optimistas, pensar siempre las cosas buenas, verle a todo el lado bueno y no enfocarnos tanto en lo negativo. Sin embargo, hay gente que exagera. ¿Y a qué va con esto? Que ya cuando están pensando que siempre van a ser exitosos, que van a triunfar, que todo va a salir bien, no tienen la capacidad de afrontar piedritas en el camino. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues básicamente cuando tienen algún tipo de frustración no saben cómo manejarla debido a su exceso de optimismo porque no estaban preparados para lo negativo. Como sucedió con el tema de la pandemia, muchos negocios estaban muy bien establecidos, pero la pandemia y la gente que no estaba preparada para esto, pues de manera muy rápida tuvo que cerrar sus locales, muchos emprendimientos se fueron a la quiebra y cosas así por no saber manejar todo este tipo de situaciones. Entonces, no tienes nada de malo en ser una persona optimista, querer que tu negocio crezca, que sea muy exitoso, pero siempre con los pies bien plantados sobre la tierra para saber que mañana más tarde podrías pasar por una situación no tan beneficiosa y la cual tendrías que estar un poco preparado para poder manejarla de manera correcta. Un tercer punto y uno de los errores que cometemos muchos es confundir la receta del éxito con los casos de éxito. ¿Y a qué me refiero con esto? Para poner un ejemplo claro, o mejor dicho, un ejemplo sencillo de manejar, es el tema, por ejemplo, de las redes sociales, sobre todo Instagram. Muchos de nosotros estamos pensando que Instagram fue una plataforma que se desarrolló muy rápido, que ahora tiene presencia en la bolsa y todo lo demás. Pero, ¿qué pasó con esto? Que mucha gente piensa que el mismo mecanismo de desarrollo del negocio de Instagram podría funcionar para uno. Estoy aquí haciendo una comparación muy grande, no todos piensan así, pero supongamos que ahora tú tienes un negocio que se involucra con el tema de la ropa. Estás en el sector de la ropa femenina, por ejemplo, y tienes compañeros o amigos que también están en ese rubro. Entonces tú te enfocas mucho en copiar o plagiar el sistema de negocio de esas personas y te olvidas de ser una persona creativa, te olvidas de ser una persona que inventa, que crea, que está haciendo una propia marca a base de una propia esencia. ¿Solo por qué? Por estar más enfocado en el plagio de ese sistema de negocio y a veces te das cuenta que no funciona y dices ¿por qué? Y caes en cuenta de que no solamente es la idea como tal, lo que tú ves de manera externa, sino todo el proceso interno que tiene que ver con esa marca. Entonces, aquí lo recomendable es no quieras seguir siempre a los negocios que tienes en paralelo a ti. Está bien observar, saber cuál es tu competencia, saber qué podrías acondicionar a tu sistema de negocio, qué podrías complementar para hacer algo mucho mejor, una marca más establecida, con mayor cantidad de clientes y todo lo demás, pero no te enfoques siempre en estar en constante plagio o en robarte las ideas de otra persona porque no es lo ideal, porque simplemente no te va a funcionar de la misma manera. Esa persona ya estudió, esa persona ya creó su propia estrategia, ya sabe cómo desarrollarla y que a él le haya ido bien no significa que tú al implementar lo mismo por querer copiarlo te vaya a ir igual. Entonces, si una persona
con tu propia esencia, sé una persona auténtica y trabaja a tu manera las ideas que tengas o sea creativo simplemente y empieza a enfocarte solamente en tu negocio y en ti y en tu área de trabajo claramente. Un cuarto error que cometemos muchos emprendedores es morir de éxito. Y este es un término que utilizan muchos emprendedores exitosos. ¿Y a qué se refiere? Pues básicamente que cuando uno quiere un emprendimiento, empieza a lo grande. Por ejemplo, alquilan una oficina lujosa en una zona exclusiva, contratan al área de marketing, al área de gerencia, administradores, todos profesionales, un staff buenísimo, hacen una inversión súper fuerte, pero no se enfocan en lo más importante que es tener clientes. Lo ideal para un emprendimiento que recién empieza es ganar clientes poco a poco. Esto no significa que tengas que invertir las cantidades sumas grandes de dinero o sobre todo endeudarte si es que no posees el capital para invertir, endeudarte con bancos, con terceras personas, simplemente para empezar a lo grande. Por lo único que estás haciendo allí es simplemente presumir que puedes empezar en grande. Pero no se trata de eso. No lo hagas simplemente por deslumbrar con tu negocio. Empieza por lo básico, que es tener los clientes. Así sea chiquito, no importa. Muchos emprendedores exitosos ahora han empezado sin nada, simplemente con lo poco que tenía, con un mínimo de capital, o algunas personas incluso sin capital han iniciado sus propios emprendimientos. Entonces no tienes por qué deslumbrar al mundo con tu emprendimiento. Empieza con lo necesario y poco a poco, conforme logres el crecimiento de mismo, puedas implementar todas las cosas a las que tú estás aspirando. Pero por ahora, concéntrate en que tu emprendimiento primero tiene que tener una buena carta de clientes, una buena posición en el mercado para después desarrollarte de manera grande y más allá de que si tu local es grande o no, puedas entrar en muchas más personas. O sea, conseguir más clientes y tal vez, más, no se sabe, podrías hasta internacionalizarte. Entonces, no te desesperes por querer simplemente empezar así a lo grande porque no es siempre necesario. Depende mucho el rubro o el sector al que te vayas a dedicar. Entonces, aquí aplica para diferentes personas. Depende de ti, depende de tu emprendimiento y sobre todo tu capital disponible para empezar un negocio. Pero bueno, esos serían 4 de los principales errores que cometemos muchos de los emprendedores y hay muchos más por definir, pero ya los veremos en el siguiente bloque. Ahora mismo vamos a ir a una breve pausa, no se muevan, ya regresamos aquí con más en Frecuencia USIL. Frecuencia USIL, el primer programa radial universitario del Perú. Frecuencia USIL. Frecuencia USIL, el primer programa radial universitario del Perú. Frecuencia USIL. Desde el campus de la Universidad San Ignacio de Loyola en La Molina, Frecuencia USIL, programa producido por los alumnos de la Universidad San Ignacio de Loyola. Hola, hola, muy buenos días, 9 en punto de la mañana y estamos acá en vivo y en directo desde el campus de la Universidad San Ignacio de Loyola. Estás escuchando Frecuencia USIL. No te muevas, que ya regresamos con más en Frecuencia USIL. Muy pronto, una nueva temporada marcará tu frecuencia. Frecuencia USIL, nueva temporada. Somos Frecuencia USIL. Y ya estamos de regreso aquí en Radio Frecuencia USIL y en el programa del día de hoy estamos hablando sobre errores al emprender. Para hacer un pequeño recuento de lo que hablamos en el bloque anterior, estábamos mencionando que entre los 4 principales errores que cometen los emprendedores está no tener presencia digital. Sus emprendimientos básicamente tienen mucho auge a nivel físico, tienen una buena cartera de clientes, son reconocidos a nivel local, pero situaciones como por ejemplo las que hemos atravesado, que es el tema de la pandemia, han tenido que trasladarse al área digital y muchas veces se han visto un poco complicados con este tema porque no es algo que tú puedas migrar de la noche a la mañana y estar rápidamente en el área digital, es un proceso continuo. Otro error que también mencionamos es el hecho de ser unas personas con exceso de optimismo que no somos capaces de poder manejar algún tipo de frustración frente a un emprendimiento. Otro de los errores que también mencionamos era el hecho de que estamos constantemente en observar a más personas con los mismos emprendimientos en nosotros que en crear nuestra propia estrategia de trabajo. Siempre estamos con la idea del plagio. Entonces hay que enfocarnos, hay que ser auténticos, hay que evitar querer copiar el sistema de negocio de otra persona. Y como último error que vimos el bloque anterior era el hecho de que muchas personas creen que iniciar a lo grande es iniciar de manera exitosa y no siempre tiene que ser así. Que hay que ver de qué manera tenemos que iniciar y no importa si empiezas con poco o sin capital. Pero bueno, continuando con esta lista de errores, otro error que muchos emprendedores han cometido en algún punto
de sus negocios, es el hecho de creer que la idea es lo más importante de tu negocio. Y si bien es cierto, la idea de lo que vas a hacer, el producto, el servicio, lo que vayas a ofrecer es importante, no significa que sea lo más importante, porque a veces muchos se centran en la idea, en lo que tienen que hacer, el producto, que sí, que tiene que ser muy bueno, que es así, pero no se enfocan en otro punto que aquí va enlazado con eso y que es muy importante, el hecho de vender. Se olvidan completamente de vender. Y si bien es cierto, un negocio está de la mano de su idea, de lo que va a ser la esencia como tal, es muy importante también esta área comercial, el hecho de vender. Yo en algún momento he hablado cómo vender de manera objetiva, cómo vender de manera eficaz, y entre esos tips que les di mencioné el tema de que hay que evitar que se note vender, más no que dejes de vender. La idea es que vendas, porque si no tu emprendimiento no va a crecer. Pero no tiene que ser algo de lo que tú tengas que hacerle saber al mundo que estás exclusivamente ansioso por vender. Simplemente tienes que trabajar en esa área comercial. Y si tú eres una persona que se inició en emprendimiento, que tienes muy buenas ideas, que eres una persona muy creativa, pero que no sabe vender, pues lo ideal es que te asocies a una persona o que busques algún socio estratégico que sepa lo que es vender y que pueda ayudarte en esa área en la que tú no eres tan fuerte. Y así poder hacer crecer el emprendimiento de manera constante y que en algún momento crezca de manera exponencial. Entonces, si tienes ese problema, empieza a buscar la manera de solucionarlo. El tema de vender es un arte como tal, y si no eres bueno, pues tienes mucha información en internet, mucha información en libros. Este tipo de programas que les presento semana con semana también tienen mucho de esto. Entonces empiecen a nutrirse de eso para que puedan entender que no solamente un negocio es la idea, sino también el área comercial de las ventas. Otro punto y otro error que muchas veces se ha cometido es el tema de no saber sesgar tu mercado, o no saber identificar cuál es tu público objetivo, cuál es ese cliente ideal para tu servicio, para tu producto, para lo que tú hayas implementado como emprendimiento. Tienes que empezar a identificar quiénes son tus clientes y qué mercado posiblemente podría ser un cliente futuro. Un nicho específico. No quieras abarcar mucho. Ya dice la frase de que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, enfócate en algo pequeño porque estás iniciando. Si es que eres un emprendedor que inicia. Si eres un emprendedor que ya está establecido en el mercado, pero aún así no ves las ganancias suficientes, no crees que te está quedando la utilidad necesaria, entonces empieza a analizar si tú tienes sesgado tu mercado, si sabes a qué persona le estás vendiendo y si sabes cuáles son las necesidades de ese cliente. Tienes que identificar perfectamente quién es ese cliente al que le estás vendiendo y saber cuáles son las necesidades que tú estás resolviendo. Porque ya también lo he mencionado en otro programa sobre ventas, que no solamente hay que vender, sino hay que saber a quién le vendemos y qué estamos solucionando. Porque un buen vendedor es un buen solucionador de problemas. Y un último error que cometemos muchos es no delegar. Cuando ya somos emprendedores, nos creemos el emprendedor del año, que somos muy exitosos, que hemos logrado todo lo que queremos, porque nuestro emprendimiento va creciendo, no queremos delegar a alguien. Porque cuando un emprendimiento está recién creciendo, empiezas, por ejemplo, sin capital, sin nada. Tú empiezas a hacer todo. Eres el operario de todas las actividades y áreas de tu emprendimiento. Eres desde el vendedor, desde el de las ideas creativas, desde el que hace el marketing, hasta de las personas que está viendo el área de, no sé, el área social de tu emprendimiento. Todo. Tú eres todo. Tú eres tu propio jefe, eres tu trabajador, eres todo. Hasta tu mismo empleado. Entonces, ya te acostumbras a eso. Y cuando tu emprendimiento va creciendo, esa carga ya empieza también a crecer como tal. Y ya no necesariamente tienes que ser incapaz de manejarlo, tal vez puedas manejarlo. Pero la idea es que cuando tú empiezas a delegar y a deshacerte un poquito de ese tipo de cargas, tú eres una persona mucho más libre para empezar con ideas creativas. Tu mente está mucho más abierta a nuevas cosas, eres mucho más productivo con pocas cosas que estar tan sobrecargado de carga. Y acá también va de la mano el punto de que te vuelves tan amarrado al dinero, te vuelves tan que no quieres compartir tus utilidades y buscas y cometes un error que también es muy importante, que es contratar a personal barato simplemente porque no tiene las capacidades o las habilidades necesarias para tu emprendimiento. Y aquí no digo que hayan profesionales malos, no, nada que ver, sino que hay gente con poca experiencia y que al estar contigo
y tú ya has estado durante el desarrollo de tu emprendimiento, puede que mañana más tarde sientas que esa persona no te está ayudando y que sin embargo le estás pagando para que te ayude. Entonces es mejor invertir un poco más de tu utilidad. No importa si tu negocio ahora está produciendo muy bien y tú lo quieres para ti, lo ideal es que tú dispongas un poco de esa utilidad en contratar profesionales que te van a ayudar a crecer en tu negocio, porque así tú vas a implementar tus ventas, vas a implementar tu utilidad y sobre todo tu negocio va a crecer de manera sólida. Lo principal aquí es que tengas buenos cimientos, buenos especialistas, buenos profesionales a tu alrededor. En tu equipo de trabajo tiene que haber gente que te aporte, gente que te ayude, para que tú sientas que esa responsabilidad que antes era tuya, se la has dado a personas que tienen la capacidad de manejar esa responsabilidad. Entonces, no te olvides de delegar. Sé que al principio va a ser como un poco arriesgado, vas a tener miedo de hacerlo, pero es necesario para que tu emprendimiento crezca muchísimo más. Pero bueno, ya hemos llegado a la parte final de este programa. Espero que estos 8 errores que muchos emprendedores cometen les haya servido para identificar qué error cometiste tú si es que tienes algún emprendimiento, y si es que todavía no eres un emprendedor, tengas una idea de qué errores no cometer en tu emprendimiento y cómo desarrollarlo de manera efectiva y sobre todo que sea exitoso a poco tiempo. Y al referirme a poco tiempo no significa que en 2 días, 3 días. Ya saben que todo el tema del emprendimiento es un proceso constante y que a veces tarda un poquito, pero siempre llega esos frutos de tu trabajo y de tu constancia y de perseverancia. Algo muy importante es que no se olviden de seguirnos en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter. En todas aparecemos como Radio Frecuencia USIL. Conmigo será hasta un próximo programa. Chau, chau. Somos Radio Frecuencia USIL.